no hay ninguna que haya intentado la abolición de la esclavitud en nuestras Antillas sin previa indemnización. Pero señores, aunque yo como propietario no tengo la autorización en nombre de los demás propietarios, agradezco al señor ministro de Ultramar sus palabras y al gobierno que haya consignado el principio de la indemnización al cual no podía faltar ningún hombre de gobierno, a ese principio justo que han reconocido todas las naciones, como acabo de indicar. ¿Pero realmente se nos indemniza? No, varios diputados que han hablado en contra de este proyecto de ley lo han manifestado. Por consiguiente, no se puede decir que nosotros hagamos hincapié. Los diputados de Puerto Rico, y creo que muchos habaneros, piensan como nosotros. Pero contrayéndome a los diputados de Puerto Rico, nosotros no hemos venido a ponernos enfrente al gobierno en esta cuestión. No, hemos venido a ponernos a su lado, porque debe creerse que nosotros debemos poseer algunos conocimientos prácticos para poder hacer algunas indicaciones que llevan a buen término esa cuestión. Parece, pues, que cuando hemos visto el preámbulo del proyecto que se discute después de haber oído al señor ministro de Ultramar, lo mismo que procedía en este negocio de acuerdo con los interesados. Parecía, pues, repito, que después de haber dado esa prueba, no ya de desprendimiento, sino de amor a la humanidad superior a todo encomio, debía haberse tenido un poco más de benevolencia y consideración hacia la clase que se presentaba aquí dispuesta a ayudar al gobierno con todos los medios que tenía en su mano, puesto que ellos son sin duda los que los tienen para auxiliarle y que resuelva ese problema y sin duda alguna, como lo dijo con mucho acierto el señor ministro de Ultramar, sin la experiencia y sin las aspiraciones de los propietarios, la Asamblea hubiera podido hacer esto, toda vez que es omnipotente. Pero eso podría traer funestísimas consecuencias para aquellos países y fatalísimos resultados también para la madre patria, porque ninguna madre puede ver, no digo con disgusto, sino con indiferencia, la pérdida de sus hijos. Y digo, señores, que yo me prometía que de ningún lado de la Cámara saldría una palabra que pudiese herir en lo más mínimo a los que nos presentábamos en el Congreso con tan buenos deseos y con tan humanitarios propósitos, porque estos son raros, muy raros. Ningún gobierno ha encontrado en los propietarios el apoyo que ha encontrado el gobierno actual en los propietarios de Puerto Rico. Sin embargo, señores, parece que lo indican ciertas demostraciones, pero yo he de decir que ese acto de los propietarios, lo repetiré 1000 veces, es humanitario, cual hay pocos, porque, señores, ser humanitario sin dar un centavo para coadyuvar a llevar a cabo el pensamiento, ser humanitario sin exponer el pellejo, es muy fácil. Pero cuando se reclama el sacrificio del peculio y se expone la vida del individuo y su familia, ya entonces se piensa de muy distinta manera. Por esto digo yo que el rasgo que nosotros hacemos no lo ha hecho ninguna nación. No se ha visto en ninguna nación. Y dudo que hubiera muchas docenas de esos filántropos a que antes me he referido que lo hiciesen. Señores, yo admiro, y cómo no lo he de admirar, la fe y la abnegación de los primitivos cristianos, aquellos que para redimir cautivos escogitaban todos los medios que les permitía su fe, y cuando los agotaban, llegaba a tal punto la abnegación que algunos hasta se daban en cautiverio para salvar la vida de un padre de familia. Yo, señores, hasta ahora oigo hablar a muchos filántropos, pero ninguno ha dado una onza de oro para redimir un esclavo. La filantropía de los filántropos de hoy día es una filantropía especial. No es de la humanidad, es de una casta. Todo para los buenos, bendito sea el pensamiento. Pero no se acuerdan de los malos. Ayer resonaban en nuestro oído las correcciones, algo más duras, por cierto, que las que señalan los reglamentos de esclavos en Puerto Rico. Resonaban, repito, en nuestros oídos ayer mismo los tremendos castigos que caían sobre el pobre soldado. Y a propósito de esto, de la nación por excelencia filantrópica, de aquellas cuyas huellas parece que todos deseamos seguir, durante la guerra de Crimea entraron en el hospital 1.774 individuos enfermos a consecuencia de los azotes, de los cuales murieron muchos. En Burgos, cuando la guerra civil, se le dieron 800 palos a un soldado, si bien antes de terminar el número había fallecido.
aún ahora bien es verdad que por la ordenanza que no se castiga. Pero he oído a oficiales de mi amistad y confianza que muchas veces, para evitar un castigo mayor, porque saben los señores diputados que la más pequeña falta lleva a un infeliz soldado, si no al patíbulo, a un presidio, suelen darle 25 o 30 palos. Pero al fin y al cabo, si las ideas por las cuales se rigen esos filántropos son reales, tal como ellos las suponen, para los infelices a quienes creen favorecer, yo diría: pase. Vamos, quizás entre los blancos no haya ninguno que necesite de la filantropía de esos señores, y con tal que los negros la obtengan, pase. Pero es el caso que si se llevase a cabo la abolición tal cual ayer se indicaba, se haría la desgracia de esos mismos individuos a quienes se trata de favorecer. Y creo, señores, que no se necesita esforzar mucho el argumento para probarlo, puesto que sabido es que estos individuos, que toda la vida han dependido de sus amos, al siguiente día de ser lanzados a la calle, no solamente no sabrían cómo subvenir a sus necesidades, sino, y esto es lo peor, serían hasta un motivo de perturbación en aquel país. Hasta aquí las razones del lobo, como he dicho. Al comparar los esclavos con los soldados, pone en bandeja al cisne del Congreso a Castelar su clamorosa respuesta del día 20 de junio. El señor Plaja nos decía la otra tarde: bien se conoce que los señores de enfrente no tienen esclavos. No los tenemos, no. Lo hemos sido nosotros. Nosotros hemos sido esclavos y por eso reivindicamos la libertad de nuestros hermanos. Nosotros pertenecemos a la clase servil, nosotros pertenecemos a la clase plebeya, no a la clase... a la clase emancipada. A la clase emancipada que ha de emancipar a los suyos. Sí, los plebeyos hemos sido parias en la India, nos han arrastrado a la cola del caballo persa, nos han ofrecido en sacrificio a dioses implacables, hemos derramado nuestra sangre en el circo, hemos sido azotados sobre el terruño. Una parte de nuestra alma, de nuestro ser, padece en el nuevo mundo con los negros, sombra de nuestros dolores, y queremos redimirlos nosotros, los redimidos por la revolución. Hijos de este siglo os reclama que lo hagáis más grande que el siglo XV, el primero de la historia moderna con sus descubrimientos, y más grande que el siglo XVIII, el último de la historia moderna con sus revoluciones. Levantaos, legisladores españoles, y haced del siglo XIX, vosotros que podéis poner su cúspide, el siglo de la redención definitiva y total de todos los esclavos. He dicho, y el diario de sesiones apunta que hubo aplausos. Si a nosotros nos secuestraran y nos obligaran a trabajar a base de latigazos y estacazos, amén de tormentos más refinados, durante 20, 30 años, aunque probablemente se nos acabaría la vida llevándola tan mala mucho antes, y por fortuna nos viéramos un día libres de nuestras cadenas, exigiríamos que quienes tal hacen y quienes tal nos hicieron, nos compensaran con las riquezas que forjaron con nuestro trabajo. Si el Estado asumiera la responsabilidad que no le falta por haber legalizado el crimen, fácil le sería hallar medio de compensación. Para los Estados Unidos en el siglo XIX, el territorio era fácil de otorgar, aunque fuera aparentemente de poco valor y aprovechamiento. Y así, con la lotería de los terrenos, muchos ricos petroleros tejanos, en su mayoría intrascendentes para el desarrollo histórico de la nación, completamente intrascendentes, serían negros, sin perjuicio de que Rockefeller se hubiera hecho con el monopolio, con lo que no se habría perdido nada de su patrocinio de las ciencias y las artes. Rockefeller, por cierto, fue un firme partidario de la abolición de la esclavitud, con lo que demostró compartir la idea de Escootado de que la esclavitud es enemiga del capitalismo, y no su condición necesaria.
Otras naciones, más escasas de superficie, podrían ofrecer otro tipo de riquezas y desde luego educación gratuita, que es el bien sin el cual no podría producirse la verdadera emancipación. Pero la mayoría de las naciones convinieron en que a quien había que indemnizar era al negrero, y algunas cayeron en la suma abyección y miseria moral de creer que era el esclavo quien tenía que compensar al esclavista, como en la ley de 19 de diciembre de 1826, promulgada por el Congreso General Constituyente de Bolivia, cuyo artículo primero dictaba: los esclavos declarados libres por el artículo 11 de la Constitución permanecerán al servicio de sus actuales patrones en clase de meros deudores, mientras que con su trabajo indemnicen su valor, en el modo y forma prevenidos en esta ley. De Congreso a Congreso, recordemos que hemos dejado pendiente desvelar quién, desde el nuestro, el de la carrera de San Jerónimo de Madrid, se hacía eco de la pseudohistoria de las redes y los memes para restar importancia a la esclavitud, haciendo de menos a sus víctimas. Se trataba de la diputada Rocío de Mer Méndez, ya conocida por compartir cosas de nazis en Twitter. El 10 de febrero de 2022 escribió: la nacionalidad no es un papel, y la nación no es un contenedor de personas. Cualquiera que simplifique esta realidad cultural para hacer de España un barreño de ciudadanos del mundo está contribuyendo a su destrucción y traicionando a sus compatriotas y a sus ancestros. Vaya, entonces, ¿qué es la nacionalidad? ¿Lo determina Rocío de Mer con una tabla de Pantone, como en una escena de Family Guy que se ha convertido en meme? ¿O quizá su camarada, palabra que ambos amarán por encima de todas las cosas, su camarada Santiago Armesilla, que en zaga de Rocío de Mer escribió en el mismo pozo hediondo, Twitter, el 29 de agosto de 2022, que un español que prefiere antes a un blanco germánico luterano que a un mulato hispano católico es un mal español, constelándose con Xavier Arsallus, que dijo en 1994: yo no soy racista, yo prefiero a un negro que hable euskera que a un blanco que lo ignore, lo que acabó derivando en que Javier Gurruchaga dijera que preferiría que el obispo de Bilbao fuese negro y cantara canciones de jazz. Pues bien, el 8 de marzo de 2023, Rocío de Mer publicó en Twitter con la entradilla «Lecciones de las Charos Satisfyer, ni una, somos mujeres», la prosa de Rocío de Mer, un vídeo con una musiquilla lamentable a un paso del autotune del Estado Islámico, en el que se la veía mancillar el Congreso de los Diputados al señalar la estatua de Isabel la Católica diciendo: esta mujer, Isabel, abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln. Nadie le rechistó. Así que en pocos días las engrasadas arterias de las redes sociales habían pasado de defender que la esclavitud no era para tanto, como decían los abolicionistas, a defender que directamente en España no había habido. Porque la derogó Isabel, esta mujer Isabel, que está ahí, esta mujer que está ahí. Claro, esta mentira es perfecta para sostener la idea de que España no es un barreño de ciudadanos del mundo. Bueno, la expresión correcta sería melting pot, que es una expresión acuñada por Israel Zangwill, cuyas obras tengo aquí firmadas por él mismo. Aquí están las obras de Zangwill que incluyen The Melting Pot. El barreño es una vulgaridad, pero vamos, como todo en el discurso de Mer. Según Rocío de Mer, España no estaba llena de gente traída de fuera contra su voluntad, porque la esclavitud no existía. Si en el siglo XVII, pongamos por caso, había un negro, sería porque habría venido a robar, siempre según la teoría sin fisuras de Rocío de Mer.
sin más fisuras, naturalmente, que el hecho de que para su desarrollo no se puede dar un solo paso sin acumular una nueva mentira. Podría hacer muchas recomendaciones a Armesilla, Demer y sus seguidores para que intentaran desasnarse. Pues, bueno, por algo publicó, digo yo, en París, en 1875, José Antonio Sacco y López Cisneros los 2 primeros volúmenes de su Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Y en Barcelona el 3er tomo y el primero. Sí que es cierto que es un poco difícil seguir la pista y reunirlos todos, porque claro, publicó en Barcelona el 3er tomo. Y también en Barcelona el primer tomo de Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en especial en los países américo-hispanos, de 1879. Publicó en La Habana, la Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mundo, de 1883, y el segundo volumen de la obra que empezó en Barcelona. Este volumen ya es de 1893. También puede verse con mucho provecho la obra del destacadísimo epígono de Sacco, Fernando Ortiz Fernández, y en especial Hampa Afrocubana, Los negros esclavos, publicado en La Habana en 1916, que no desatiende lo que ocurría en la península ibérica. De la esclavitud en Cuba, además, tenemos las autobiografías de Juan Francisco Manzano, de los esclavos de Cuba. Tenemos las autobiografías de Juan Francisco Manzano y de Esteban Montejo. Alianza Editorial publicó en 1987 el Tractatus de Instauranda Etiopum Salute del padre Alonso de Sandoval, con el título Un tratado sobre la esclavitud. Canal Sur emitió el 12 de diciembre de 1999 en el programa Los Reporteros el documental La historia silenciada, que contaba, según resume la página de la cadena, con la presencia de Alfonso Franco, catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz; Juan Pérez, descendiente de esclavos; Hugh Thomas, historiador; Enriqueta Vila, directora de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Aurelia Martín, profesora de Antropología de la Universidad de Granada; Eduardo García, mayordomo de la Hermandad de los Negritos, porque la primera cofradía de Semana Santa de Sevilla era de negros. Los negros fueron quienes iniciaron la Semana Santa de Sevilla. Y Dolores González, la Juanillona, descendiente de esclavos. En 2002, el Opus Dei sacó en EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Sociedad Anónima, el libro de José Andrés Gallego y Jesús María García Añoveros, La Iglesia y la esclavitud de los negros, que repasaba autores como Bartolomé de las Casas, Domingo de Soto, Alonso de Montúfar, Tomás de Mercado, Bartolomé Frías de Albornoz y Fray Francisco José de Jaca y Fray Epifanio de Morains. Desde el 24 de noviembre de 2016, Lola Huete Machado coordina en el país el blog África no es un país, donde escriben no pocos investigadores que, como la antropóloga y arqueóloga Sirio Canós Donnay, véase su artículo Cuando África descubrió España, de 15 de julio de 2020, podrán ofrecer algo de educación a quienes quieran evitar que España sea un barreño de ciudadanos del mundo, como si no lo fuera ya, desde siempre. Así podrán conocer lo que podrían saber perfectamente si leyeran a Cervantes, Lope de Vega o Jerónimo de Barrio Nuevo, o si visitaran nuestros museos de pintura, cosa que obviamente no parece habérseles pasado por la cabeza. Hoy día hay numerosos materiales didácticos que enseñan lo que ni Armesilla ni Demer quisieron ni supieron aprender. Por ejemplo, en el tercer volumen de Aulas Abiertas, publicado por Dickinson en 2020, hay una interesante contribución de Alberto del Campo Tejedor titulada El estigma oscuro, la caracterización estereotípica del negro africano hace medio milenio. Pero no puedo dictar aquí un curso completo sobre todo lo que desconoce Rocío Demer,
creo que sería más razonable demostrar su error con un único libro. Un libro al alcance de todos, y que no creo que falte en el despacho de ningún diputado, y que incluso uno supone que antes de la digitalización debería estar en todos los escaños. Y ahora, con la digitalización, está al alcance de todos esos dispositivos que los diputados solían perder para que les diesen uno nuevo. Ese libro es el Diccionario de la Real Academia Española. Ni siquiera acudiré al tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias y Orozco de 1611, a pesar de lo bien que desmiente el comienzo de su explanación de la voz esclavo, la idea absurda de que la esclavitud no era tan mala como la pintan y de que a muchos libres les gustaría ser esclavos por lo bien que los trataban. Majaderías todas que se han visto circular por internet estos días. Como si todo el mundo quisiera emular al protagonista de Stico de Jaime de Armiñán. Dice Covarrubias: ¿qué es esclavo? El siervo, el cautivo. Algunos quieren se haya dicho del hierro que les ponen a los fugitivos y díscolos en ambos carrillos, de la S y el clavo. Pero yo entiendo ser las dos letras S y I, que parece clavo. Y cada una es iniciativa de dicción. Son iniciales, cada una es iniciativa de dicción. Y valen tanto como sine iure, porque el esclavo no es suyo, sino de su señor, y así le es prohibido cualquier acto libre. Es que se trataba muy bien a los esclavos. Desde el momento en el que se le marca en la cara con un hierro al rojo las iniciales de sin derecho, sine iure, ¿de qué estamos hablando? Muchos, por cierto, verán esto solucionado porque Fernando Ortiz, en AMPA afrocubana, explique que una real orden de Carlos III de 4 de noviembre de 1784 extinguió en las Antillas españolas la ignominiosa marca de los esclavos, por la cual estos eran herrados con el hierro del amo, como los animales con el de la ganadería de su dueño, adelantándose con esto el legislador español a los de otros países. Y creerán solucionado todo esto también porque anote Ortiz que en Francia la marca de esclavos no se abolió hasta 30 de abril de 1833. Creerán que todo se soluciona, pero no, porque el mérito de haber sido primeros en dejar de errar con H no quita el desdoro de haber errado con H. Me centraré en una voz explicada por la Academia, una sola voz del diccionario académico: pringar. Alberto del Campo Tejedor, en la contribución que mencioné antes, dice que una de las primeras composiciones en que aparece en la península ibérica un personaje esclavo africano, un poema burlesco de Enrique da Mota, recogido en el Cancionero Geral, el de Resende, en el Cancioneiro Geral, en 1516, un clérigo amancebado con una negra le acusa de haber derramado el vino y le amenaza con pringarla. «Oh perra de maniconguo, tú entornaste este viño, una posta de tousiño te de guastar neselombo». Resende, 1852, volumen 3, 478. En la farma sigue del Campo Tejedor. En la farsa de Moisén, 1554, de Diego Sánchez de Badajoz, 1479-1549, el burlón pastor ofrece al hambriento negro torreznitos con vinagre. Cazal, 1996-269, lo que desata la ira del esclavo, que entiende la ironía. Hasta aquí del Campo. Diego Rodríguez Vivanco, defensor de los indios, escribe esto a Felipe II en 1563. Y así, con el poder que ellos decían que tenían como jueces apostólicos y con el que vuestra justicia mayor les dio, comenzaron el negocio con gran riguridad e atrocidad,
poniendo los indios en grandes tormentos de cordeles e agua, y colgándolos en alto a manera de tormento de garrucha, con piedras de 2 y 3 arrobas a los pies, y allí colgados, dándoles muchos azotes, hasta que les corría a muchos de ellos sangre por las espaldas y piernas hasta el suelo, y sobre esto los pringaban, como se acostumbran a hacer a negros esclavos, con candelas de cera encendidas e derritiendo sobre sus carnales la cera de ellas. Y todo lo dicho sin preceder información, antes para hacerla y buscar las culpas. Les pareció que este era modo muy acertado y que por él sabrían la verdad de lo que pretendían saber. Y los pobres indios, flacos y miserables, viéndose tan afligidos y maltratados, medrosos y desatinados de los dichos tormentos, estando en ellos mismos, confesaron desatinos, cosas que no habían hecho ni pensado hacer, diciendo que eran idólatras y que tenían cantidad de ídolos, y que habían sacrificado muchas personas humanas y hecho otras muy grandes crueldades, siendo todo mentira y falsedad, he dicho de miedo y por la aflicción que se les hacía. Fray Alonso de Cabrera, en De las consideraciones sobre todos los evangelios de la Cuaresma de 1598, se pregunta: ¿qué hombre hay que si un esclavo, a quien él tratase como a hijo, se rebelase contra él y quisiese matarle, que tuviese paciencia para no abrirle a azotes y cargarle de hierros y de pringues, y aun para no quitarle la vida? Pues Dios es tan sufrido que disimula con los hombres, que son sus esclavos, pero tratados como hijos, innumerables desacatos y traiciones, y en cambio de ellas les hace beneficios. Sebastián de Covarrubias Orozco, pero su tesoro de la lengua castellana o española de 1611, pero en otra voz, pringar, dice que pringar es lardar lo que se asa, y los que pringan los esclavos son hombres inhumanos y crueles, y a mi parecer, por buen gobierno, podría la justicia necesitarles a que los vendiesen a otros dueños, o de allí en adelante no los tratasen con tanta crueldad. Y alguien dirá, los españoles son muy humanos porque un español, Covarrubias, se opone a que un número indeterminado de españoles, que son muchos más que Covarrubias, pringuen a sus esclavos. Felipe Guamán Poma de Ayala, en el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615, trae cómo los negros y negras criollos son bachilleres y revoltosos, mentirosos, ladrones y robadores y salteadores, jugadores, borrachos, tabaqueros, tramposos, de mal beber y de puro bellaco matan a sus amos y responde de boca. Tiene rosario en la mano y lo que piensa es de hurtar, y no le aprovecha sermón ni predicación ni azotes ni pringalle con tocino. Mientras más castigo, más bellaco, y no hay remedio ciendo negro o negra criolla. Y ansí les castiga, claro, léase todo seseando, y ansí, pero para que se vea la grafía, y ansí les castiga Dios y ansí se matan entre ellos, estando borracho o jugando. De estos bellacos les enseñan a los bosales las mañas, los indios yungas, yanacaconas, chinaconas, son negros peores que negros. Toman de este vicio en este reino. Lope de Vega, se cita tanto que le sale el quechua. Guamán Poma de Ayala. Lope de Vega Carpio, en Servir al Señor Discreto de 1618, trae este parlamento: ¿quién es mulata que este gentilhombre? No me turbes, que pringarte quiero. Y Francisco Bernaldo de Quirós, en Aventuras de Don Fruela de 1656, este otro: si ahora me muriera, de aquesta suerte el testamento hiciera, ítem que a la esclava que tenía la pringuen 7 veces en un día, y que el doctor Golgado sea el tocino, y déles caridad de pan y vino. Por supuesto que Quevedo no podía dejar pasar la ocasión de escribir en Su boda de negros, mas cuando llegó el tocino hubo grandes sentimientos, y pringados con pringadas un rato se enternecieron. La amenaza de pringar a los esclavos se encuentra por todas partes. La encuentra Josep Coll y Pujol en su tesis doctoral als villancets de negra al segle en los villancicos de negro en el siglo XVII. Ahora no sé si leerlo como ordinal o cardinal. Leída ante la Universidad Autónoma de Barcelona en 2015, en los villancicos Si tembláis de amores, Donde vamos, prima mía, y Mañanas a Corpus Christi.
Estamos, pues, preparados para que el Diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 1737, aunque